yo soy Kelly Head, soy abogada aquí en UCSIS y les doy la bienvenida a este webinario. Lo siento mucho si mi voz se suena un poco ronca porque yo he estado con algunos problemas y si tienen dificultad escuchándome o oyéndome, por favor dígamelo en el chat. También está conmigo mi colega Rebecca Eisenova, que es otra abogada senior de nuestro grupo y me complace que ella esté aquí. Hoy estamos grabando esta sesión y les mandaremos el enlace con la grabación más tarde en estos días que siguen este evento. Ustedes deberían haber recibido un correo electrónico de nosotros ayer con estos datos. Y si todavía no tienen los materiales, por favor, entren en contacto con nosotros para que les podamos proporcionar estos datos y los materiales. Y si tienen alguna pregunta, por favor, ingrésenlos en la caja de QIA y nosotros también tendremos otras preguntas para todos los participantes y también ustedes van a recibir créditos de educación continuada en el estado de Texas. Si ustedes necesitan estos créditos, por favor, entren en contacto con nosotros. Si ustedes están en otro lugar, por favor, entren en contacto con nosotros después y les podemos emitir un certificado de atendimiento o de haber participado en esta sesión. Y finalmente, me gustaría darle las gracias a la Oficina de la Violencia contra las Mujeres. Y ahora, Naida, si puede compartir las diapositivas. Fantástico. Bueno, y ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva. Entonces, aquí tenemos 3 objetivos para aprendizaje en nuestro webinario. Muchas gracias. Y primero de todo, queremos entender unos conceptos fundacionales, sobre todo acerca de la solicitud de evidencia adicional, así como la notificación de intención de negar y también las buenas prácticas y cómo incorporar estas buenas prácticas en las situaciones de vida real. Próxima pregunta, diapositiva. Entonces, nuestra agenda empieza con una discusión sobre los conceptos para darnos una base sobre lo que vamos a tratar en este webinario. Vamos a ver también diferentes tendencias que ya hemos observado en diferentes casos y también vamos a hablar sobre las buenas prácticas y cómo podemos prevenir y responder a estas notificaciones de intención de negar y también explicar diferentes hipotéticos interactivos y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Próxima diapositiva. Entonces, es muy importante que en estas conversaciones, cuando estamos hablando de las RFs o las solicitudes de evidencia adicional y las notificaciones de intención de negar, tenemos que pensar en la carga de la prueba y tenemos que siempre intentar prevenir o evitar este tipo de RF o NOID porque los ciudadanos tienen la carga de la prueba. Entonces, el USCIS muchas veces va a emitir un NOID o una RFE si no tienen evidencias suficientes y el estándar de la prueba en muchos casos es la preponderancia de la evidencia y muchas veces es más probable de que el contrario que sea así. Entonces, cuando USCIS está buscando evidencia, está buscando ver si lo que están explicando los no ciudadanos es certero y verdadero. Entonces, no es un juzgado criminal y no debería ser visto de esta manera. Próxima diapositiva. Próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias.
Y también el estándar de la evidencia creíble, que lo voy a llamar el ACE, que es un estándar estatutario o reglamentario y tiene que ver con las autopeticiones de VAWA, o sea, violencia contra las mujeres, y también la exención de los cónyuges maltratados. Lo importante de entender es que hay un estándar y este estándar no quiere decir que este no ciudadano no tenga la carga de la prueba y también no reduce el estándar de la prueba. Pero lo que sí dice es que USCIS debe considerar diferentes tipos de evidencia. Por ejemplo, casos familiares de inmigración para ver si esta persona ha cumplido con la carga de la prueba. Y luego también se puede considerar diferentes tipos de evidencia y hay que asegurarse de que estas pruebas son creíbles. El USCIS tiene un estándar que se articula en dos lugares. El primero de ellos es lo que se llama el memorando del virtud, que se realizó por el USCIS, que colocaron el nombre virtud, pero básicamente eso tiene que ver con con una parte y otro lugar se puede encontrar en el manual de políticas de USCIS. En estos dos lugares se puede ver la política que tiene USCIS para este tipo de estándar. Y esto era muy importante porque había un reconocimiento congresional sobre lo que se estaba haciendo. Y estos estándares que se encuentran en el manual de políticas y también el estándar de la política muestran los documentos que se pueden utilizar como evidencia, sobre todo para personas que llegan al país sin documentos porque están huyendo de sus países. Entonces, a pesar de que USCIS haya reconocido este tipo de estándar, se puede crear algunos argumentos en sus cartas de presentación para explicar si es un USCP o USCR. Y en ese sentido se tiene que pensar en en el manual de políticas y también en el memorando de virtud para pensar qué es evidencia creíble. Entonces, así se puede ver la evidencia de sistemas, por ejemplo, dentro de los tribunales y en otras partes que van a tener más peso que otros tipos de evidencia. Entonces, mientras que siempre haya una coherencia de los datos, se va a poder utilizar estos datos y las pruebas. Y también podemos utilizar esto en diferentes lugares. Por ejemplo, hay que tener una coherencia con la orden de protección. Y es decir, que lo que dice su cliente es consistente o coherente con lo que está presentado en los documentos. Y eso es algo que el Servicio de Inmigración, USCIS, está pensando y considerando tanto de manera interna y externa cuando se trata de la credibilidad de estos datos y de la evidencia. Próxima diapositiva, por favor. Y próxima. Muchas gracias. Entonces, ¿qué son los RFs y los NOIDs? El RF es la solicitud de evidencia adicional, sobre todo cuando el Servicio de Inmigración cree que un no ciudadano no haya sometido evidencia suficiente para que el servicio pueda aprobar el beneficio de inmigración. Y si esta persona recibe un RF y en ese caso, el USCIS va
emitir otras investigaciones. Pero si ustedes tienen un caso más común donde tienen varios RFs y pueden colocar toda la información que está respondiendo a los diferentes RFs o las solicitudes, pueden colocarlo todo dentro de una presentación, pero hay que dejarlo claro en su carta de presentación que es eso que están haciendo. Y también la otra cuestión es que tienen que asegurarse de que ustedes están cumpliendo con los requisitos y los oficiales y los agentes del Servicio de Inmigración tengan información suficiente sobre el RF. También tenemos que pensar si los RFs cumplen con lo establecido en ley o no. Y si no, hay que explicar eso en la carta de presentación. Luego tenemos también que pensar en el NOID, que es la notificación de intención de negar, y tienen que pensar en qué tipo de informaciones hay que presentar. Pero desde el punto de vista del servicio de inmigración, siempre estamos preguntando por qué la información era insuficiente. Y lo que aquí quiero explicar es que el RFE y el NOID tienen que explicar por qué la evidencia que se está presentando no es creíble. Y todo esto hay que argumentarlo en su carta de presentación. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, nos tenemos que preguntar si hay situaciones en las que USCIS o el Servicio de Inmigración mm, tiene que eh, ofrecer a un no ciudadano la oportunidad de responder antes de ser negado. Y la respuesta es sí. Una negación anticipada basada en información derogatoria no conocida al no ciudadano es la política que tenemos. Y esto es lo que nosotros llamamos la información derogatoria, información que el no ciudadano no conoce. Y en ese sentido, el Servicio de Inmigración tiene que informarle al no ciudadano de que hay este tipo de información y así esta persona puede responder a todo esto. Y esto se puede responder a este RFE o al NOID antes de que se le niegue de hecho. Y la política del Servicio de Inmigración es que básicamente se requiere emitir una notificación de intención de negar antes de negar. Y una exención es para información clasificada o secreta. Pero en pocos casos eso se aplica a sus clientes. Pero la verdad es que el USCIS no tiene que explicar cuáles informaciones derogatorias, pero sí hay que darles información suficiente para que esta persona, el no ciudadano, pueda responder y puede usar esta información. Y lo que ustedes tienen que hacer es siempre tener el argumento dentro de su carta de presentación donde ustedes explican por qué la información que el Servicio de Inmigración ha proporcionado no es suficiente para responder a el RFE o el NOID. Andrea está preguntando aquí si hay algún tipo de información derogatorio bastante común. Y pues sí, la verdad es que nosotros tenemos una situación donde el nombre del cliente muchas veces está asociado con alguna pandilla y nosotros tenemos que saber que hay que explicar esto. Luego también no hay una política estándar para la emisión de estos RFs o NOIDs, pero lo que sí sabemos es que siempre se debería emitir el RFE o el NOID antes del plazo de la negación. Y también hay que tener claro que no hay otra información que pueda establecer un argumento para la aprobación. Como pueden ver, hay una barrera bastante alta o difícil donde no hay la posibilidad de
proporcionar información adicional y explicar la base legal para la aprobación. Entonces, yo creo que son circunstancias bastante raras en las que usted vea que no hay posibilidad de presentar más información. Entonces, con eso, esto es una política y como siempre hemos visto en los últimos 6 años, la política del Servicio de Inmigración puede cambiar bastante rápido dependiendo de quién esté en el Ejecutivo de Estados Unidos. Entonces, aquí se puede someter evidencias suficientes al Servicio de Inmigración antes de que ni se imita un RF o un NOID. Y donde se le eh, emite una negación antes de recibir un NOID o un RF, eso es una situación en la que ustedes pueden apelar esa decisión y con eso pueden hacer ese trámite. Próxima diapositiva. Bueno, aquí ustedes tienen un RFE o un NOID. ¿Y cómo ustedes deberían responder? Nosotros tenemos unas regulaciones que pueden ver aquí en la diapositiva. Hay un máximo de 87 días que tienen para responder y también esto depende si usted ha recibido esta notificación por correo. Y lo que nosotros les decimos es que siempre tienen que mirar el RFE o el NOID para asegurarse de cuál es la fecha límite o el plazo para responder. Y ustedes ya deben saber esto, pero también es importante considerar los plazos. Para el USCIS hay que decir que cuando algo se archiva es algo que es el día o la fecha en la que se ha recibido. No es el día que ellos han colocado alguna notificación dentro del buzón de correo. Entonces, eso es algo que tienen que tener en mente. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, el USCIS, como ustedes deben saber, ha emitido extensiones para que ustedes, sobre todo debido a la pandemia del COVID. Entonces, esta extensión del plazo se aplica a los RFs y los NOIDs que se emitieron entre el 1 de marzo de 2020 y el 24 de enero de 2024, de 2023. Y ustedes tienen 60 días del calendario después del plazo en su NOID para recibir su respuesta del Servicio de Inmigración. Y de nuevo, es el día de recibimiento o de recepción de de esta notificación o de la solicitud. Entonces, por ejemplo, si tenemos la fecha de emisión, eso es un día. Por ejemplo, tenemos un plazo para el RFE que se emitió el día 3 o que el plazo era el día 3 de marzo de 2023. Ahora, ¿cuál sería la fecha del plazo? Exacto, sería esto. Y si, por ejemplo, ustedes tienen 60 días de calendario después del día 3 de marzo, la manera que ustedes pueden contar todo esto, hay unas calculadoras en línea que pueden ayudarles a hacer el conteo, porque yo en particular no soy muy buena de matemáticas, pero podemos utilizar este tipo de ejemplo de NOID y podemos ver qué fecha sería bajo la extensión del plazo de COVID. El 6 de abril. Exacto. Muchas gracias a todo el mundo. Este ejercicio era simplemente para informarles a ustedes que la fecha que importa
no es la fecha en el RFE o el NOID. El día que importa es el día de emisión o la fecha de emisión del RFE o de la NOID. Y Kathleen tiene una pregunta que dice que es sábado 8 de abril y eso quiere decir que la verdad es el día 10 de abril, ¿cierto? Sí, exacto. Eso es muy importante, que hay una estipulación en la ley que estipula que cuando estas fechas caen en un fin de semana y que se puede cambiar y calcular el día o la definición de día es incluye sábado y domingo o un feriado, pero normalmente solo se aplica o se le da hasta el próximo día útil para que ustedes puedan tener eso como el plazo. Y eso se encuentra en 8 CFR 1001.1 AH. No les podemos enfatizar lo suficiente que estas emisiones no se deberían, ustedes no deberían esperarse hasta el último momento para responder a la solicitud de evidencia adicional o a la notificación de intención de negar. Ustedes deberían responder más rápido. Y muchas veces este tipo de solicitud o notificación no puede ser apelado. Entonces, es muy difícil tener una moción para reabrir estas notificaciones y solicitudes. Entonces hay unas circunstancias muy limitadas en las que sí pueden reabrir estos casos, pero son pocos. Y la verdad es que uno de estos casos es que la negación está registrada debido a abandono. Y en este caso, ustedes pueden mostrar evidencia de que este tipo de información ya se sometió. Luego también la extensión de COVID nos ha ayudado que ha cambiado un poco las reglas para la definición de abandono. La regla para las mociones para reabrir los asuntos o los casos y también el hacer apelaciones, todo eso es a partir de 90 días del calendario de la emisión de la decisión. Próxima diapositiva. Y ahora tenemos unas preguntas para ustedes y queríamos saber si ustedes han tenido éxito para ganar una moción para reabrir un caso de abandono y también si ustedes han tenido algún caso reabierto en el que ustedes nunca hayan recibido el RFE o el NOID. Y abrimos el chat para que ustedes puedan responder allí. Aquí se ven algunas respuestas. Sí, para un visado de T derivativo, nunca recibimos el R. Y Gilbert dice que sí ganaron la apelación para la presencia física continuada o permanente. Y luego también sí para un caso de VAWA, o sea, violencia contra mujeres, en las que nunca recibimos un RFE. Y mientras tanto, mientras las personas responden en el chat, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bueno, aquí tenemos algunas tendencias en nuestro trabajo de VAWA. Hemos escuchado que la Oficina de Inmigración está solicitando, disculpen, pruebas adicionales en los casos para ajustar la situación migratoria después de que se han presentado los informes. Así que esto es después de que se ha tramitado el proceso. Esto
crea una carga bastante grande y es frustrante para los clientes, pero el Servicio de Inmigración está justificado en hacer esto porque los reglamentos requieren de una presencia continua hasta que se otorgue el premio. Así que a veces piden pruebas adicionales de presencia, como la información que fue proporcionada cuando se somete el ajuste y le animan a uno que siga recopilando estas. Así que si a uno le llega una de estas solicitudes, podrá responder de manera más fácil o menos dolorosa posible. Otra solicitud que nos entra es cuando alguien ha sido arrestado y siempre son las solicitudes por los informes policíacos. Así que estos son los documentos de los cuales hablaremos en un momento y tenemos algunos argumentos que pueden utilizar en la carta de presentación para las solicitudes por el Servicio de Migración para los informes de la policía. Ahí hay unos argumentos buenos de por qué es que el Servicio de Migración no le debe dar tanto peso a estos informes de la policía que no se han comprobado. Ustedes probablemente están familiarizados con esto, que los informes de policía suelen ser de una perspectiva, a veces uno no puede depender mucho de ellos y son documentos preparados por personas cuyo trabajo es investigar delitos, no son documentos neutrales del tribunal. El propósito del informe policíaco no es proporcionar una narrativa de la verdad, incluyendo pruebas exculpatorias que ayudarían a los clientes, sino el propósito es establecer una causa probable para la detención del cliente. Los tribunales han estado analizando los informes de policía, pero es importante también destacar estos puntos cuando llega una solicitud del Servicio de Migración pidiendo los informes de policía. También hemos visto solicitudes de RFE diciendo que los clientes no han dado suficientes pruebas para comprobar que sufren de trastornos mentales o abuso mental. Así que es importante que en ese caso su cliente tenga una narrativa detallada de los síntomas de la salud mental en sus propias palabras. Podrán hacer una conexión entre los síntomas y la causa inicial y por cómo es que esos síntomas impactan la vida cotidiana de su cliente. Tiene que mirar los reglamentos y los factores que el Servicio de Inmigración considera cuando determinan si el abuso es sustancial. Esto es necesario para presentar las pruebas y los argumentos. Si se puede comprobar la declaración de su cliente por un profesional de la salud mental, eso es incluso mejor. También hemos escuchado que el Servicio de Migración pide nuevas certificaciones en los casos de los servicios. Esto normalmente se relaciona con el requisito de que el cliente no ha colaborado en cuanto al delito inicial o a la orden de fuerza pública, pero si miran los reglamentos, el cliente puede proporcionar una declaración en cuanto a su colaboración en cualquier solicitud de colaboración. Normalmente no requieren que el cliente presente una nueva certificación. Así que si usted está en una situación donde no puede obtener una nueva certificación de las autoridades, es decir, un formulario 918B, puede escribir en la carta de presentación que los reglamentos permiten esto y que el Servicio de Inmigración debe seguir estos reglamentos y luego el cliente puede redactar una declaración sobre sus esfuerzos para continuar colaborando con las fuerzas del orden público. También hemos visto solicitudes de pruebas para los matrimonios de buena fe y los casos de crueldad extrema. Si les llega una solicitud para la crueldad extrema, pueden repasar el caso de Hernández y Ashcroft. Esto está en los materiales. Es de el Tribunal de Apelación en el Circuito 9 y es un caso ejemplo en cuanto a la crueldad extrema y por qué es que el Congreso creó estas solicitudes para las personas que habían sido víctimas de la crueldad extrema. También les animamos a repasar la carta de Así sus amigos en cuanto al matrimonio de buena fe. Eso también está incluido en los materiales. Hemos escuchado también de las solicitudes que requieren pruebas de ADN. Esto se suele hacer para comprobar la existencia de una relación que califica particularmente cuando hay un menor en el extranjero.
o un menor involucrado, mejor dicho. Tenemos la red de cómo responder a estas solicitudes de pruebas de ADN. Normalmente el menor va a un consulado y el padre a un laboratorio autorizado en Estados Unidos. Una solicitud para las pruebas de ADN en una petición de visa U o en un caso de VAWA debe decir que anteriormente se presentó algún material. Un certificado de nacimiento, un acta de nacimiento a veces no es creíble. Y hablaremos de esto dentro de poco. Pero también vemos solicitudes que piden información que ya se ha presentado y que ya está incluido en actas. Siguiente lámina, por favor. En esta diapositiva tenemos algunos conceptos importantes que deben considerar cuando están formulando sus argumentos a las solicitudes para los informes policíacos cuando ha sido arrestado su cliente. Queremos comenzar con el concepto fundamental, que las reglas de pruebas no aplican en los casos inmigratorios, pero las pruebas deben ser justas e investigativas para poder ser admitidas en los procesos migratorios. Citamos el caso. Hablemos primero qué es, cómo, o mejor dicho, qué es que sea probatorio. Un informe de policía, porque hemos dicho que un informe de policía debe proporcionar una causa para ser arrestado, pero no es una narrativa neutral de la verdad, sino hay hechos exculpatorios que también puede un informe de la policía demostrar la solvencia moral de su cliente. Este es un argumento que puede incluir en su carta de presentación. También debemos pensar en las inquietudes probatorias cuando el informe viene de alguien que ha realizado el abuso. A veces se hacen acusaciones falsas como parte de este control del poder. También vemos el estatuto de confidencialidad. El Congreso ha mostrado que ya consideran las declaraciones de un abusador como no probatorios, que no van a permitir que se utilicen estas declaraciones para hacer una determinación adversa de admisibilidad o deportación sin poder comprobar estas declaraciones. Es decir, una pista de un abusador al Departamento de Inmigración no será suficiente. Entonces, ¿por qué es que un informe policíaco no comprobado que se base en una declaración de un abusador se pueda utilizar de otra forma en comparación con una pista de un abusador? Así que pueden utilizar eso, que el Congreso ya ha reconocido que hay problemas con las declaraciones de los abusadores que no sean comprobados. Y ahora, ¿qué hace que una prueba sea fundamentalmente justa? Tienen que mirar las leyes de su tribunal de circuito, pero en muchas causas, en muchos tribunales, depende si es fiable o no. Y para que sea fiable, se debe poder comprobar. Muchas veces los informes de policía no se pueden comprobar. Si su cliente no fue condenado del delito, hay una falta de pruebas para comprobarlo. Si un informe de policía no se puede comprobar, es menos fiable. Y si su cliente está en un circuito donde donde lo justo fundamentalmente depende de la fiabilidad y de que se pueda comprobar, ese informe policíaco no es justo y no se debe admitir o la carga que tiene debe reducirse. Y esos son argumentos que pueden incluir en la carta de presentación en cuanto a esta solicitud. Desde 1970 han dicho que la naturaleza a oídas de las pruebas puede causar dudas en cuanto a si una prueba es fiable o no. Y eso hace que se utilice menos y es algo que pueden citar en presentación. El Circuito 9 dijo en un caso que citamos en sus materiales que los alegatos no jurados verbales son menos fiables. ¿Cuáles son estos alegatos en los informes de policía?
Particularmente si están en el noveno circuito, es importante utilizar este argumento cuando están tratando de comprobarle al servicio de migración que este informe de policía no es fiable. Incluso si no están en el noveno circuito, es bueno mencionar esto. Hay una decisión del segundo circuito que se ha incluido en sus materiales. Esto fue escrito por la jueza Sotomayor en aquel entonces. No es sobre informes de policía, pero sí era un caso inmigratorio y tenía que ver con las inquietudes cuando hay una entrevista y la persona a la cual están entrevistando no habla inglés y no entiende al intérprete. Así que hay inquietudes de fiabilidad. Si hay intérprete, hay inquietudes. Si no hay intérprete o si no es un intérprete fiable. Y un menor no es un intérprete a pesar de que hay muchas personas que sí utilizan a los menores como intérpretes. Si usted está mirando el tema de un informe de policía, es importante preguntarle a su cliente si su cliente y todas las personas hablaron inglés. Y si había un intérprete, hay que preguntarle al cliente si entendió bien. Y si responde no, eso puede sugerir una duda, particularmente si están en el segundo circuito y pueden citar ese caso como un precedente. En ese caso, recomendamos que su cliente complete una declaración firmada sobre los problemas con acceso a la justicia lingüística. Eso se puede incluir en la respuesta a la solicitud. Cuando miran los relacionados con los informes de policía, se darán cuenta que algunos de los casos no son migratorios, hay algunos casos penales, pero pueden ser valiosos. En muchos de estos casos penales federales, vemos que las reglas de las pruebas no se han aplicado y el tribunal hizo aquel hallazgo de que los informes de policía podrían ser problemáticos y ese contexto se puede utilizar para demostrar que el Servicio de Inmigración no puede decir que la regla de las pruebas no se aplica y pueden hacer lo que quieran. Hay reglas y precedentes que deben seguir. En casos migratorios hay precedentes favorables de los circuitos segundo y séptimo en los materiales y pueden citar este material si están en esos circuitos específicamente. ¿Qué deben hacer si les llega una solicitud para un informe de policía? No hay una respuesta correcta o incorrecta aquí. Es una decisión sobre si van a presentar el informe de policía o no. Es una conversación que pueden tener con su cliente. Pueden decirle a su cliente que sí han visto casos negados. Por esta razón, hemos visto que se nieguen los casos cuando la persona no presenta el informe de policía. Repasen el informe policíaco, miren cómo se compara con el resto del caso y si deciden someter el informe policíaco, aún les animamos a que hagan estos argumentos de por qué los informes de policía no son tan fiables y por qué es que el servicio de inmigración no le debe dar mucho peso. Queremos que el servicio de inmigración esté pendiente de esto y no queremos crear una expectativa de que todos presentarán informes policíacos cuando el servicio de inmigración lo solicite, ya que no es algo que deben solicitar en sí. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a pasar a las mejores prácticas para prevenir las solicitudes, los RFE y los NOID. Además de tratar de evitar los RFE o los NOID, si siguen estos pasos, particularmente si son para clientes nuevos de visa, queremos una determinación en vez de que estén en la lista de espera, lo cual va a reducir las esperas para obtener visas de trabajo o otras determinaciones para su caso. Esto no está en la lámina, pero queremos enfatizar que si quieren comprobar que un 8 es veraz, deben presentar algo más de que no sea solo su argumento legal o la carta de presentación para establecer esto. Las declaraciones no son pruebas, lo han dicho desde los 80 y hay casos
en los materiales, así que por favor estén conscientes de esto. Si quieren demostrar, por ejemplo, que había un incidente abusivo que se realizó, el único lugar donde se cita no puede ser en la carta de presentación, debe aparecer también en la declaración del cliente, en una orden de protección, en un informe de policía, etcétera. Esto quizás parezca evidente, pero siempre esté consciente de los estatutos, los reglamentos y las instrucciones de los formularios para que incluya todas las pruebas requeridas, igual de su experiencia. Las instrucciones de los formularios cambian y es importante estar al día porque son parte de los reglamentos y el Servicio de Inmigración siempre hace que se sigan todas las instrucciones y no pueden depender de la lista de verificación de la página del Servicio de Inmigración porque no siempre dan las instrucciones de formularios y a veces estas listas están incompletas. Así que por favor consideren esto. Siempre incluyan la carga de la prueba en su carta de presentación, que es la preponderancia de las pruebas, no es la certeza. Y también traten de considerar el estándar de las pruebas creíbles. Esto incluye peticiones y las exenciones de cónyuges maltratados. Es importante también incluir las entrevistas de los clientes detallados o los FOIA. Hay materiales en cuanto a cómo se pueden presentar los FOIA en los casos migratorios y les animamos a mirar eso. Deben considerar que el Servicio de Inmigración ya no está aceptando las solicitudes de FOIA por correo electrónico o por correo. Estas entrevistas y las FOIA son de suma importancia para tener todos los antecedentes migratorios y penales de su cliente antes de presentar un trámite. Es importante tener un FOIA para saber qué se ha dicho antes en otro proceso migratorio de su cliente. De esta manera pueden abordar todas las inconsistencias desde el inicio, porque al Servicio de Inmigración le inquieta si hay inconsistencias con otros documentos externos. Y en cuanto a los antecedentes penales, mi compañera, quien no está en ese webinario, tenía unas buenas sugerencias en el webinario que hicimos en septiembre en cuanto a las preguntas que se le puede hacer a los clientes en cuanto al contacto que han tenido con la fuerza del orden público. Esa grabación está disponible en la página web, así que les animo a que miren eso, porque las preguntas les puede ayudar a tener toda la información necesaria para responder de manera precisa las preguntas de antecedentes penales y evitar más solicitudes después. Repasen todo el expediente antes de presentarlo y busquen inconsistencias dentro del expediente, como también con otras aplicaciones o otros documentos que pueda tener su cliente, por ejemplo, en los historiales del servicio de inmigración o en ICE en otras instancias. Es muy difícil tratar de resolver estos problemas de fiabilidad luego, es más fácil abordarlos desde el inicio. De nuevo, quizás esto parezca obvio, pero repase todos los documentos antes de presentarlos, buscando todos los detalles. En la práctica de inmigración hay mucho trabajo, hay un alto volumen, hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda y es a veces fácil dejar pasar un detalle. Esto puede crear un dolor de cabeza como mínimo o puede llevar a que nieguen el caso. Así que también busque todo las alias, todas las otras versiones, incluyendo cualquier error ortográfico en el nombre del cliente desde el inicio. También deben mirar el nombre del cliente en un acta de nacimiento, un certificado matrimonial o un certificado de divorcio. Quizás sea diferente al nombre legal o el nombre que aparece en el pasaporte. Si es una petición U, deben garantizar que se incluya toda esta información en el trámite. A veces es fácil olvidar una versión de un formulario. Está
está utilizando la versión correcta del formulario. A veces cambian, así que mire la página del Servicio de Inmigración para garantizar que está utilizando la versión apropiada del formulario. Ya que a veces se cambian los formularios. Quizás su cliente ha firmado el formulario antiguo. Se han incluido todas las páginas. Estamos en el 2023 y estamos presentando archivos de 100 páginas para casos migratorios y a veces es fácil que se pierda una página que puede ser problemático para el cliente. Han incluido todas las páginas, se han respondido todas las preguntas. No queremos que falte una respuesta a una pregunta importante. Se ha firmado todo, incluso usted ha firmado todo. A veces firma el cliente y el intérprete, pero usted se olvida de firmar el documento. Todas las páginas de los certificados están incluidos. A veces en algunos países las actas de nacimiento son de varias páginas. Se han incluido todos los documentos que no son en inglés con una traducción certificada. Eso es necesario según los reglamentos. Se deben incluir todas las páginas de la traducción como también la firma del intérprete. Es importante hacer eso con antelación y todas las páginas de los pasaportes están incluidos. Hemos escuchado de casos donde se niega la petición porque faltaban páginas de los pasaportes, así que es importante tener eso en cuenta. Los detalles son importantes para prevenir una RFE o NOID. Es importante proporcionar esto a menos de que luego hay otras pruebas que podrían ser contradictorias. Las pruebas son importantes para que el caso sea creíble. Si el cliente da una descripción general de lo que hizo el abusador, si dijo que hizo que se sintiera mal, no es suficiente. Queremos que expliquen exactamente qué fue lo que dijo el abusador y cómo es que la clienta se sintió. Para el matrimonio de buena fe, el Servicio de Inmigración quiere muchos detalles sobre cómo se conocieron, cómo fue la relación romántica y por qué decidieron casarse. Pueden ser detalles que parezcan no importantes, como dónde salieron para sus citas, dónde se besaron por primera vez, dónde fue la propuesta de matrimonio, por qué dijo la clienta que sí, cómo se sentía en el día de la boda, qué planes tienen para el futuro, piensan tener hijos, adoptar mascotas juntos, cuáles son sus rutinas como matrimonio, van al supermercado todos los domingos después de la iglesia o los viernes, por ejemplo, ven un programa como Modern Family juntos. Son detalles pequeños de todos los días así que convencen al servicio de inmigración que en verdad es un matrimonio veraz. Los affidavit pueden ser útiles, pero necesitan hechos. Un affidavit que tenga solamente una opinión no es tan útil. Si el affidavit dice algo como yo sé que se quieren, esa es una opinión y no es tan útil. Si el affidavit dice algo como yo sé que él o ella lo amó a él porque nos importa la interpretación de la cliente. Yo sé que ella lo amaba a él porque se le iluminaban los ojos a ella cuando él entraba en la sala. Eso es más detallado y es más creíble. Siempre que proporcionan un affidavit, se debe debe tener una estampilla en el notario o debe incluir una copia. Y si se presentan pruebas fotográficas, es importante tener epígrafes o subtítulos explicando quién aparecía en la fotografía y qué es lo que está sucediendo en esa fotografía. Cuando quieren comprobar que una clienta sufrió crueldad extrema,
el cliente no debe decir simplemente lo que hizo el abusador, sino que deben explicar cómo es que las acciones del abusador impactaron su comportamiento. Esto se debe a que la crueldad extrema como concepto, como ha dicho el Servicio de Migración en el manual, se centra en el poder y el control. Esta es una evaluación específica que se enfoca en cómo es que el comportamiento de este abusador impactó a esta sobreviviente. Por ejemplo, si la cliente dice que él amenazó con llamar a ICE para que la deportaran, eso no es tan efectivo como decir él amenazó con llamar a si yo trataba de llamar a mis padres o ver a mis amigos. Si me deportan, mi hijo quedará solo con ellos, con él. Yo no quiero ser deportada y que mi hijo se quede con él, así que dejé de llamar a mis padres y ver a mis amigos. Ahí ella habló de lo que hizo el abusador y del impacto específico que tenía sobre ella y cómo es que el abusador utilizó el temor que tenía por su hijo para controlarla y aislarla de sus familia y sus amigos. Así que es muy importante explicar con pruebas específicas, no solamente en la carta de presentación, sino en la declaración del cliente. Podemos hablar del esfuerzo para obtener ciertos documentos y explicar por qué es que no tienen ciertas pruebas, particularmente en los casos de BAWA. Y también podemos incluir los argumentos de por qué es que las sobrevivientes a veces no tienen ciertas pruebas que los solicitantes suelen tener. También es útil incluir la carta de presentación y un índice, ya que esta es una hoja de ruta para la persona que lo está repasando. Recomendamos que se organice, queremos que sea muy fácil para que la persona repasando el expediente pueda ver qué pruebas apoyan cuáles elementos. Por ejemplo, las pruebas para la crueldad extrema, las pruebas para el matrimonio de buena fe y por qué es que esto es una prueba para esto, eso se incluye en la carta de prueba y después, ¿por qué es que se ha incluido? Esto hace que sea muy fácil que vean que sí, usted pudo satisfacer la carga de la prueba con la preponderancia de las pruebas. Y también repase todos los documentos para que sean auténticos antes de tramitarlos. Verifique la página web del Estado para que usted pueda coordinarlo con los otros países. Esto es particularmente importante si su cliente se ha divorciado en otro país y el caso de VAWA requiere que usted compruebe que legalmente podían entrar en este matrimonio actual con el abusador. Así que eso es verificar la reciprocidad. Podría ser problemático para VAWA si resulta que el acta de divorcio del extranjero no es válido y eso se debe a que la extensión de cónyuge solamente es válido si el matrimonio con el abusador es válido. Si la cliente es la razón por la cual el matrimonio no es válido, esa exención no será útil. Así que por esta razón es necesario examinar los documentos en detalle antes de tramitarlos. De no ser el caso, usted podría recibir un RFE o un NOID o le podrían denegar el caso y vale la pena hablar con la cliente sobre las circunstancias en las cuales obtenieron los documentos. Si parece que el documento no contiene todos los documentos en la página de reciprocidad, es necesario que el cliente contacte el consulado o la embajada del país donde obtuvieron ese documento para ver si pueden obtener la versión apropiada antes de tramitar sus documentos. Finalmente, es importante aconsejarle a los clientes que el servicio de migración sí va a hacer verificaciones de fondo. Así que pregúntale a la cliente si hay algo en su historial que podría ser una inquietud para el servicio de migración. Eso puede ser difícil, pero le puede dejar saber al cliente que usted está apoyándolos y es importante que le digan a usted sobre eso ahora
luego no hay nada para abordar o no hay ninguna acusación de que no estaban diciendo la verdad. Y hay que explicarle al cliente que si parece que no estaban escondiendo algo, que eso les va a ayudar en el futuro. Finalmente, con las pruebas médicas para los casos de ajuste donde tienen que presentar un formulario 493, nunca abran el historial médico, pero cuando su cliente se hace un examen médico con el cirujano o el médico, pida una copia y luego usted como abogado representante repase esa copia antes de presentarle la versión sellada al servicio de inmigración, porque a veces los médicos quizás se salten parte del formulario o una vacuna y eso luego podría resultar en un RFE o que le deneguen el caso. Así que eso es muy importante antes de presentar las pruebas del examen médico. Hay algunas pruebas o evidencias comunes. Por ejemplo, hay preguntas, por ejemplo, ¿debería esperar hasta recibir el RFE o ya empezar? Bueno, nosotros tenemos una disposición certificada y la aprobación. Nosotros normalmente sugerimos que ustedes presenten toda esta información cuanto antes porque es la carga de la prueba al no ciudadano demostrar que está presente. Entonces, hay que, por ejemplo, en algunas ofensas pequeñas y otras cosas así, hay unos estatutos que ayudan a mm, cumplir con esta carga. Y, por ejemplo, pero ¿qué pasa si a ustedes se les prohíbe hacer algunas cosas? Por ejemplo, en algunos estados no se puede compartir los registros de los juveniles, por ejemplo. Hay que traer la aprobación de su estado y ustedes tienen que someter esta evidencia y hay que explicar en su carta de presentación que no se puede someter esto o lo otro debido a las leyes y los estatutos. Luego, se puede pedir un cambio de estatus. Por ejemplo, allí le cunde a la persona someter evidencia discrecionaria desde el primer momento. También, si hay factores negativos en el registro, hay que explicar que el cliente ya ha aprendido su lección y que no va a repetir ese tipo de comportamiento y que así si hay información que corrobora este tipo de situación. Por ejemplo, si están en un programa de asistencia para mejorar su situación con vicios, con alcoholismo o adicción a las drogas, eso puede ser muy bueno y ayuda al caso del inmigrante. Hay algunas situaciones en las que la discreción no es una preocupación. Por ejemplo, cuando el cliente está sometiendo un formulario 918, por ejemplo, si un cliente está en Estados Unidos con un visado de turista, por ejemplo, y que recibieron su visado, pero se quedaron más allá de la caducación de ese visado. Entonces, en ese sentido, los factores que se deben considerar por el USCIS tienen que ver con lo que está definido en el estatuto. Entonces, una de las cosas que no se requieren es un comportamiento perfecto, mientras que el cliente no sea inadmisible. Entonces, esto se puede justificar, no presentar toda la evidencia en el primer momento, pero muchas veces en estos casos, si la persona
quiere una clasificación de genuinidad, pues sería mejor mostrar toda esta información, porque USCIS también está mirando los registros criminales, entre otras cosas. ¿Y qué tal las denuncias de policía? Entonces, en ese sentido, no siempre hace sentido mostrar ese tipo de evidencia en el primer momento, porque puede perjudicar a su cliente, pero en otros casos, dependiendo de la situación, puede sí ser bueno. Entonces, hay que considerarlo caso por caso. Por ejemplo, en un caso donde la cliente estaba defendiéndose de manera porque estaba amenazada, pues en ese sentido la denuncia mm, o el informe de la policía sería bueno tener porque ahí muestra que ella ha sido amenazada. Y también, por ejemplo, las credenciales de los proveedores de servicios mentales también puede ser importante. Y eso es crítico, sobre todo si la evaluación mental, sobre todo el maltrato o abuso grave, está claro. Y si ustedes tienen información sobre los sobrevivientes que puedan explicar su situación, eso va a ayudar al servicio de inmigración a entender que esta persona sí está en una situación de riesgo y también la persona que es víctima de abuso físico o mental, por ejemplo, personas de la población traumatizada, el servicio de inmigración va a mirar la conexión entre el diagnóstico y la situación de la persona y eso puede ayudarle a mm, superar esta situación. Luego, también, además, como siempre hay la carga de la prueba para el no inmigrante o el no ciudadano, esta persona tiene que siempre pensar en esta cuestión. Y si ustedes están cumpliendo con la carga de la prueba desde el primer momento, eso va a ser más positivo para ustedes. Entonces, cuando ustedes tienen un RFE sobre abuso sustancial, eso puede ayudar a reducir cuánta carga tiene el no ciudadano para cumplir y puede reducir el tiempo también del trámite. Y ahora queremos saber un poco sobre ustedes. ¿Ustedes tienen experiencias que quieran compartir donde ustedes han tenido éxito para prevenir o evitar un RF, un NOID en casos U y casos BAUA, sobre todo en un contexto criminal o para matrimonio de buena fe o crueldad extrema? Muy bien. Bueno, en aras del tiempo voy a continuar con la presentación, pero si tienen alguna experiencia, por favor, siéntanse a gusto de colocarlas en el chat. ¿Y qué tal si ustedes reciben un RF o un NOID? ¿Cómo deben responder a estas notificaciones? Bueno, primero de todo, hay que responder de manera oportuna y rápida, porque no se pueden apelar estas solicitudes o notificaciones. Entonces, tienen que siempre responder dentro del plazo. También hay que leer este NOID o el RFE de manera muy cautelosa para ver todos los detalles, si está cumpliendo con las regulaciones o con las políticas o existen algunos errores factuales. Entonces, si ese es el caso, ustedes tienen que recibir o pedir, solicitar una revisión por el supervisor y esto se tiene que incluir dentro de su carta de presentación y explicar que hay este tipo de errores.
Y luego también, por ejemplo, someter la mejor evidencia. Por eso hace sentido mantener copias de todo lo que ustedes ya han sometido a las agencias. Pero si sí están preguntando o pidiendo evidencia, hay tres tipos o tres opciones que ustedes tienen. Primero de todo, tienen que responder de manera oportuna y rápida, y dentro de su carta de presentación hay que explicar que ya han presentado este tipo de evidencia y qué tipo de información hay y dónde han sometido este tipo de información, en qué va y en qué página se encuentra la evidencia y en qué registro que ustedes ya han sometido. Y yo solo les recomiendo hacer esto si tienen mucha confianza en la información que están sometiendo y que no hay ningún tipo de errores. Y eso es algo que tienen que tener en mente. Luego, la otra cosa es simplemente ofrecer y presentar las evidencias o las pruebas que se están pidiendo. Y luego, en su carta de presentación, tienen que explicar mm, dónde se encuentra este tipo de pruebas en diferentes documentos, pero también presenta de nuevo toda esta evidencia. Y así ustedes pueden explicar que están resometiendo todo, em, aunque ya se haya sometido, lo están sometiendo de nuevo porque eso facilita el proceso y eso es mejor que, am, que hacerles a los agentes buscar esta información. Entonces, si ustedes quieren hablar un poco más sobre esto, ya que es una cuestión de caso por caso, por favor, entren en contacto con nosotros. También hay que mantener el estándar de evidencia creíble. Si ustedes tienen algún tipo de información o evidencia que es coherente con otra información, pues hay que explicarlo y presentarlo, pero sobre todo ustedes tienen que explicar por qué no tienen acceso a ciertas evidencias. Luego, también en sus cartas de presentación hay que argumentar que ustedes están cumpliendo con el estándar de evidencia creíble y explicar que el Congreso ya ha estipulado qué es una evidencia de... eh, o que cumple con el estándar de evidencia creíble. Y también hay que mirar el informe de Amicus que nosotros tenemos donde explicamos toda esta información. Luego también para cada prueba que están sometiendo para responder a una RF, ustedes tienen que asegurarse de que están argumentando por qué es creíble esta evidencia y por qué el USCIS debería darle peso. Y considerando lo que los clientes están haciendo y que hay coherencia entre todo lo que se ha sometido, hay que preguntarse también si hay otras personas que también puedan corroborar lo que está siendo declarado por el cliente. O también nos podemos preguntar si el cliente ha colocado muchos detalles y si esos detalles ayudan a tener más credibilidad. Y eso puede fortalecer su argumento de la credibilidad. Luego también podemos tener más credibilidad cuando explicamos cómo hemos obtenido esta información. Entonces ayuda a que la persona que está escribiendo la declaración jurada, cómo han recibido esta información, si han testiguado algunas atrocidades o si la persona vio a una persona llorando, por ejemplo. Toda esta información debería estar en la declaración jurada de esta persona. Y también ustedes tienen que pensar si están utilizando el memorando de virtud y el manual de políticas para corroborar su información. Luego, asegurarse de que su cliente está respondiendo a cualquier tipo de incoherencias. Entonces, y esta persona también debería explicar por qué existen este tipo de inconsistencias, por ejemplo, el 845, y para revisar todo esto, si hay algún tipo de alivio de trauma que pueda aliviar este tipo de trauma. Y también nos tenemos que preguntar si existen inconsistencias.
sobre todo si se le acusa al cliente de que haya una inconsistencia. Y también nos tenemos que preguntar si hay una inconsistencia y preguntar si es material o importante. En la sección de BAWA y las políticas muestran la diferencia en el tipo de eh, inconsistencias materiales e inmateriales que se pueden incluir o dejar de incluir. Entonces, así también se puede explicar el propósito remedial que tiene. Luego también piensen en el estatuto de confidencialidad. Si ustedes quieren explicar que hay algún tipo de evidencia que no era pertinente, hay que colocarlo en evidencia para que los agentes puedan revisarlo. También para las peticiones de BAWA o las autopeticiones de BAWA, tenemos que dejar claro que no se pueden negar estas autodeclaraciones. Esto está dentro del manual de política y también del memorando de virtud. Y la única vez que se puede negar este tipo de autodeclaración es cuando no hay credibilidad. Sobre todo cuando nosotros no tenemos la evidencia que nos está pidiendo, eso es un momento en el que pueden usar esa oportunidad de explicar eso. Luego, otra cosa, cuando no someten toda la evidencia junta o, por ejemplo, si solo quieren someter una parte de su evidencia, eso puede ser una manera de que USCIS mire eso y diga que no hay adjudicación. Entonces, hay que someter siempre todo junto si se puede. Luego también, si ustedes tienen un RFE o NOID que les presenta mucha dificultad para responder a ella, pues entonces, por favor, entren en contacto con nosotros para buscar alguna estrategia. Luego también, si ustedes no tienen el tiempo para recopilar toda la información y la evidencia que se les está pidiendo, hay que preguntar sobre los RFs y nos gustaría saber lo que ustedes piensan sobre eso. Por favor, colóquenlo en el chat para compartir esa situación. Sí, por ejemplo, cargos criminales pendientes, el DACA y los documentos de disposición. Y qué bueno saber de esto porque, Becca, yo no sé si usted ha tenido éxito con todo esto. Sí, hemos tenido éxito con esto. Donde nosotros habíamos trabajado, teníamos alguna dificultad de recibir algunos documentos como un pasaporte, por ejemplo. Muy bueno. Muchas gracias. Y luego también asegúrense de que en su revisión en el RF o el NOID hay que lidiar y tratar de todos los asuntos pendientes y piensen que el USCIS es muy exigente con los detalles y ustedes tienen que asegurarse de que lo que están sometiendo es toda la información y evidencia junta. Próxima diapositiva. Y ahora nos gustaría saber de su punto de vista lo que ha funcionado para ustedes para responder de manera eficaz a los RFs y los NOIDs en los casos U y en los casos BAWA. ¿Han tenido alguna situación con informes criminales o denuncias de la policía?
La evaluación profesional también es muy buena para mostrar las incoherencias. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Mostrar en negrito este tipo de cosas que se tienen que revisar, sobre todo cuando tenemos paquetes de información o pruebas. Becca, ¿hay algo que usted quiera adicionar? Bueno, en aras del tiempo, no tengo nada que agregar aquí, pero estoy viendo ideas bastante buenas aquí en el chat. Por ejemplo, las declaraciones mostrando remordimiento, etcétera. Bueno, pues pasamos a la próxima diapositiva. Muy bien. Becca, adelante. Bueno, muchas gracias, Kelly, por toda esta información y también a nuestros participantes por estar aquí. Y aquí nosotros tenemos dos situaciones o quizás tres situaciones hipotéticas que quería revisar con ustedes. Entonces vamos a intentar hacerlo de una manera hipotética. Vamos a leer primero de todo estas situaciones. Por ejemplo, la primera es Jiho y su marido ciudadano americano están casados y se casaron en su iglesia de Iowa. Más tarde, su marido se puso abusivo y Jiho tuvo que llamar a la policía y huir. El año pasado ella sometió un informe I-360 y no ha tenido contacto con él o con su familia. Para demostrar su ciudadanía, ella mostró una copia de su certificado de casamiento y también el lugar de su nacimiento en Iowa. Bueno, ahora vamos a pasar aquí de manera metódica que estas son las preguntas que nos debemos preguntar siempre. Primero de todo, ¿cuál es el plazo y si la extensión se aplica a ustedes? Segundo, ¿qué tipo de informaciones se pueden omitir y qué argumentos ustedes deberían hacer? Tres, desde el punto de vista de la evidencia, ¿qué nuevos documentos ustedes deberían sugerir primero? Y cuatro, ¿qué son algunos tipos de evidencia secundarios que se pueden presentar y cómo pueden mejorar y optimizar su credibilidad? Y cinco, ¿qué o cómo, si se puede, fortalecer lo que ya se ha sometido? Próxima diapositiva. Bueno, entonces vamos a aplicar este método a la situación de Jiho y nos tenemos que preguntar primero de todo si la extensión de COVID se puede aplicar o no. ¿Pueden colocarlo en el chat? ¿Ustedes piensan que reciben 60 días más? Bueno, la verdad es que ella tenía este RFE hace un mes, entonces sí, tiene 60 días todavía. Y luego tenemos argumentos legales, no tienen que ver con evidencia. ¿Qué tipo de argumentos iniciales quieren hacer y que puedan ser diferentes de los que puedan someter más adelante? ¿Qué tipo de argumentos les surgen a la cabeza en este momento para responder al RF? Están pidiendo el certificado de nacimiento, el pasaporte y el certificado de naturalización. Sí, exacto. No es correcto. Se puede mirar el estándar de la evidencia y en ese sentido, Jiho no tiene que limitarse a estos documentos para probar la ciudadanía de su marido. Ella tuvo que huir, entonces no tiene más contacto con su marido. Entonces, en ese sentido, ella no tiene que mostrar toda esta información. Ahora, ¿qué tipo de cosas le deberíamos sugerir a Jiho?
Creo que para mí el primero o el más importante sería encontrar lo que realmente se le ha pedido. Ella puede conseguir estos tres documentos. Sí, en algunos estados se puede pedir los documentos de un esposo o un cónyuge. Entonces, eso es algo interesante. Ahora, la próxima pregunta es, ¿qué sería la evidencia secundaria si ustedes no consiguen estos documentos que se están pidiendo? Bueno, aquí vemos el anuncio del nacimiento, el pedido para el carnet de casamiento o de matrimonio, algún tipo de información públicamente disponible, por ejemplo, información de registro del elector, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos evidencias de los sistemas oficiales donde esta fuente de información tiene una oportunidad de verificar independientemente los documentos. Entonces, aquí vemos los documentos que muestran que la ciudadanía de esta persona era relevante. Entonces, esto muestra que este tipo de información, por ejemplo, la persona y su registro de elector, esto es una prueba bastante contundente para este tipo de situación. Cuando pensamos en las herramientas en línea, por ejemplo, ah, de eMorse, eso puede mostrar dónde se ha producido cierto dato y así se puede explicar dónde esta persona nació y qué tipo de número de seguridad social se emitió para esa persona en aquel momento. Luego también el certificado de bautizo. Por ejemplo, esta persona se bautizó en cierta iglesia y Jiho sabe dónde es. Bueno, y también el informe de incidentes de la policía. Esto es una buena idea, pero no es tan importante o no tan relevante porque no necesariamente incluye la ciudadanía de la persona, pero sí que esto muestra todas las diferentes ideas que tenemos. Por ejemplo, mirando en los índices o los directorios de los teléfonos de las personas. Luego también tenemos las declaraciones juradas donde se pueda aprender un poco sobre la internacional o la nacionalidad de esta persona. Por ejemplo, si se ha viajado internacionalmente y en ese momento se presentó el pasaporte de la persona, sabemos cuál es su nacionalidad. Como ustedes saben, hay el manual de políticas, por ejemplo, y se puede incluir una copia notarial de este tipo de información. Eso puede ser una evidencia. También evidencia militar, como ejemplo, una prueba de su estatus militar. Ahora, pasando a la quinta pregunta en nuestro enfoque metódico. Miren, hemos sometido dos cosas y queremos fortalecer los datos que se están colocando aquí. Por ejemplo, ¿qué harían ustedes para fortalecer la declaración jurada? Hay otras declaraciones de otros testigos y quizás en su caso en particular podremos recibir una declaración jurada de Jiho que se puede añadir a su otra declaración. Y así podemos preguntarle por qué Jiho piensa que su marido es un ciudadano americano.
aquí podemos mostrar algunos hechos que les haya hecho pensar que su marido era ciudadano americano. Luego también hay que dejar claro en la declaración jurada por qué ella no tiene acceso a esta evidencia. También luego esto se puede firmar con un notario o si no, se pueden utilizar regulaciones para crear unas declaraciones sin pena de perjurio. ¿Y qué tal los certificados de casamiento o de matrimonio? ¿Cómo puede fortalecer ese documento? Me encanta eso que ha dicho Kathleen. Hemos hablado sobre la posibilidad de ingresar un I-360 y sí, exactamente. Hay la posibilidad de un I-130 para ella, lo que puede apoyar la credibilidad de que él era ciudadano americano. Luego, un certificado o un carnet de matrimonio es algún tipo de documento donde la persona tiene que declarar bajo testigo dónde ha nacido. Y eso puede ser muy útil para la respuesta al RFE. Muy bien, ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y bueno, de hecho vamos a saltarnos la situación hipotética B. Vamos a seguir hasta la situación hipotética C. Muy bien. Les voy a dar 45 segundos para que lean esto. En pantalla dice, mientras estaba presentando una solicitud para el estado U, usted aprendió que su clienta Sam fue arrestada 12 años por agresión con un arma mortífera como miembro del hogar donde el arma fue un zapato. El informe de arresto son bastante terribles, pero como primer delito, esto se hizo un acuerdo para que fuera una agresión simple sobre un miembro del hogar. Sam exitosamente completó la libertad condicional y las clases para gestionar la rabia. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Muy bien. Bueno, les vamos a recordar cuál es nuestro enfoque. En esta situación hipotética exacta, pues no aplica el RFE, pero queremos considerar estos factores. Vamos a leerlos rápidamente. ¿Cuál es el plazo final? ¿Cuáles son los argumentos? Pruebas principales, pruebas secundarias y cómo es que podemos fortalecer lo que ya hemos presentado. Bueno, vamos a volver a la última lámina, de hecho, muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el plazo? Aún no tenemos uno. Vamos a seguir al segundo punto. ¿Cuáles son las consideraciones legales que no son de pruebas que ustedes están considerando cuando están pensando qué es lo que pueden presentar, qué documentos pueden presentar? Parece que hay algunas personas que ya estaban anticipando esta pregunta. Tenemos el COD, los, los informes de resolución del tribunal, los informes de la libertad condicional, el estatuto. Esto también era lo que yo estaba considerando. Yo creo que trataría de ser lo más oficial en cuanto a los documentos personales. Volviendo a las consideraciones legales, queremos que el cliente cumpla los requisitos para el beneficio por el cual está aplicando. Así que estamos mirando el estatuto, pensando es una visa U, Sam debe cumplir con esto. No debe mostrar la solvencia moral, pero sí necesita el ejercicio de discreción. Así que pensemos en esto y yo identificaría los argumentos legales en la condena o el estatuto que va a mostrar que cumple o no cumple los requisitos.
Esta definición de agresión sería un buen argumento. Se incluye el, el tocar de manera ofensiva, ustedes podrán argumentar que esto no está incluido. Así que ahí necesitan analizar los argumentos y pensar qué es lo que debo presentar para sustentar el argumento legal. Ahora vamos a pensar en las pruebas que ya hemos mencionado. Vamos a retroceder de nuevo. Gracias. Bueno, para las pruebas principales dijimos los registros tribunales. Queremos que sea un buen documento. El informe de arresto no estuvo bien redactado, no queremos presentarlo, pero queremos que se presente algo más para que Sam pueda comprobar que no cumple aquí los requisitos, que es inadmisible. Ahora miremos la resolución, o es ahí, ustedes incluirían eso. Yo recuerdo que alguien había escrito en el chat el idioma del estatuto, yo creo que yo también lo incluiría, particularmente si eso es parte de mi argumento de que este no es un CMT, como también cualquier otro documento legal que tenga a mi favor. Yo creo que a veces los practicantes dicen que si uno tiene un caso fuerte, a veces proporcionan más documentos y eso da la impresión de que es un caso débil. Pero personalmente, a mí me gusta realizar el argumento así, em, destacar el estatuto, porque yo quiero tratar de prevenir un RFE. Yo sé que van a mirar la condena de mi cliente. Así que si ya están pensando en eso, yo quiero desde el inicio abordar eso para tratar de prevenir el RFF. Pero si tiene una limitación del tiempo, estaría bien presentar menos. Pero yo creo que eso también puede ser una buena idea. Puede ser una buena idea dar más información para su cliente y usted puede mostrar que no son un riesgo de seguridad pública. Así que en esa medida, el estatuto limita la inquietud sobre la seguridad pública diciendo que no era admisible y por eso es que usted también puede proporcionar más documentos. Ahora vamos a saltarnos la quinta pregunta. Así que vamos a pasar a la siguiente lámina. Una más. Y ya pasamos a la segunda parte aquí, pero creo que es la siguiente. Gracias. Bueno, usted decide presentar estos documentos. Llega el RFE. Seremos metódicos aquí. Pensemos en el plazo. Nos acaba de llegar el RFE, así que la extensión aplica. ¿Y cuáles son los argumentos aquí con este RFE? Bueno, quieren el informe de arresto y la prueba de que completó la condena. Normalmente hay algo que usted puede argumentar, pero a veces tiene que leer el RFE con cautela para saber cuáles son los argumentos que se pueden hacer. Y ahí debe decir por qué es importante requerir esto. Por ejemplo, ¿es una inquietud de admisibilidad o es de discreción? Debe ser específico en eso. Y eso también tendría mucho que ver con su enfoque. Usted también tendría que decir que eso no es pertinente o si eso tiene que ver con la discreción. Pero hablaremos también del contenido de los informes de policía cuando lleguemos al final de esto. Primero hablemos de las pruebas. Yo había dicho que a mí me gustaría darle al Servicio de Inmigración exactamente lo que solicitan y pensamos que debemos seguir ese consejo aquí en este caso también. Debemos presentar los documentos de haber completado la condena y el informe de policía. Para mí los informes de completar la condena, claro,
Podría ser favorable, podría ser algo que se presenta desde el inicio, pero los informes de policía no necesariamente. Hablamos de cómo no nos gusta que el Servicio de Migración quiere ver los documentos de la policía, particularmente cuando tiene que ver con la admisibilidad, que no se deben considerar bajo este enfoque. Pero en el nivel práctico, también nos podemos presentar igual porque yo sé que cuando alguien no presenta los informes de policía tiene menos oportunidades. Así que yo estoy pensando qué tan feo este era el informe de policía y cuántas pruebas tiene Sam de haber completado el proceso de rehabilitación. Así que yo sé que él completó las clases, por ejemplo, para controlar la rabia o la ira. Queremos demostrar que tenía un cambio positivo y me encanta la idea de Natasha, algo que lo presente de mejor manera, quizás no solamente ahora, sino en el momento de la condena. Podríamos hablar de lo que él aprendió, de lo que estaba sucediendo en la vida de él, de lo que aprendió y cómo ha cambiado la vida para él y cómo ha podido avanzar. Quizás pueden obtener affidavits de personas en cuanto a eso y pruebas objetivas. Eso sería incluso mejor. Si tienen pruebas fuertes para contrarrestar el informe de la policía, ese informe ya es de 12 años y lo podrían presentar y ahí harían un argumento de qué tipo de carga quieren que el Servicio de Inmigración le dé al informe en vez de simplemente no presentarlo. Así que eso nos lleva al punto 5. ¿Esto apoya la decisión de no presentar el informe de policía o trata de aconsejar al Servicio de Migración en cuanto a qué carga le deberían dar al informe? Sí, alegatos no juramentados. Eso es lo que son los informes de la policía y no son justos. Nos encanta incluir ese argumento que no es algo fundamentalmente justo. Es algo que podemos incluir en esta situación, ya que no se le debería dar demasiada carga o demasiado peso. ¿Alguna otra idea? Claro, se puede hacer mención de los reglamentos federales de pruebas, que es una prueba a huidas. Se puede argumentar que son prejudiciales, que no son fundamentalmente justos por esa razón. Quizás se podría obtener una affidavit o una declaración jurada de la persona que fue víctima. También se pueden indicar cualquier error, se puede destacar que no es tan fiable y luego se puede decir que los informes de policía no son fiables porque fueron creados con otro propósito, como dijo Kelly, para comprobar la causa probable y suelen ser unilaterales. Quizás se hizo sin que se usara un intérprete. Podríamos verificar eso. En esta situación, quizás no podremos incluir el argumento de abusadores que utilizan el sistema legal para controlar a sus víctimas. Así que si es el caso de Sam, eso se puede describir en la declaración. Como Brielle ha dicho, quizás hay otras pruebas de su solvencia moral que puedan ser más pertinentes para el caso, como quizás pruebas positivas. Aquí Sam se declaró culpable a otro cargo. Se había hecho un informe, se realizó una investigación y él a la final asumió responsabilidad por lo que hizo y no por lo que no hizo. Así que los documentos del tribunal son los más fiables en este caso. Y creo que esos son muy buenos argumentos. Stephanie está preguntando si el tribunal tenía alguna prueba. Veo lo que quiere decir y creo que eso podría ser un argumento, pero no se consideraría una prueba. Pero creo que es una buena dirección en la cual podría dirigir su informe. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir a la última pregunta.
¿cómo es que usted fortalecería la que ya ha presentado? Nosotros ya hemos presentado un argumento aquí y cómo lo podemos fortalecer. Quizás otros puntos jurídicos, quizás una exención. Si el RFE no lo solicita, pero deja claro esto, que sería una consideración para la admisibilidad. Quizás podremos considerar si su cliente se lo puede costear o si puede obtener una exención. Quizás no lo haríamos si fuera una pregunta de discreción, pero se podría hacer como un argumento alternativo. Y esto no sería un CIMT, pero sería en otra situación, una oportunidad para una extensión de discreción. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios sobre esa situación hipotética, yo sé que nos han entrado muchas preguntas. Hemos tratado de responder a muchas de las preguntas que entraron a través de la función de preguntas y respuestas y en el chat, pero ahora vamos a abrir la sesión y el chat para recibir otras preguntas. Y Kelly, le permito de nuevo tomar la palabra. Gracias. Quería repasar algunas de las preguntas en la función de preguntas y respuestas que se respondieron en formato escrito, porque no sé si todos podrán ver eso. Una de las preguntas era, ¿cuáles eran las violaciones más comunes en los informes de policía donde un cliente fue arrestado pero no imputado? Yo no sé si hay patrones comunes en los cuales se piden los informes de policía, lo he visto en todos los casos, pero el servicio de migración sí parece estar muy interesado no solo en los informes de policía, pero si hay un alegato que el cliente ha cometido un delito y alguien más es víctima o puede solicitar una visa al servicio de migración le parece problemático este tipo de caso por lo general, pero en cuanto a los delitos, a veces es conducir bajo los efectos de alguna sustancia, casos con drogas, por cualquier caso así van a pedir un informe a la policía. Alguien pidió la declaración de la jueza Sotomayor y Rebeca lo incluyó. Quizás lo estoy diciendo mal, pero era el caso de Ram Sam Yatshire y el material está incluido ahí. También está el enlace para los materiales. Alguien más habló de cómo incluir todas las páginas del pasaporte en los casos de VAWA y en verdad les aconsejo que en este caso miren las instrucciones del formulario para el I-360, si debe incluir todas las páginas adelante, incluso si no es un requisito, yo creo que también lo pueden presentar, pero en el caso de VAWA I-485 lo deben presentar porque deben comprobar que el cliente es admisible para la visa mostrando que tienen un pasaporte válido. Hay una pregunta aquí que vemos frecuentemente. Rebeca, me encantaría escuchar si usted tiene algo adicional para comentar. Hay problemas cuando obtienen un RFE para una evaluación médica y el cliente no ha comenzado con la serie de vacunación de COVID. Es un buen momento para pedir una demora de adjudicación. Hemos escuchado sobre esto por la extensión de COVID. En este caso, uno tiene 5 meses para responder a una RFE y yo trataría de aprovechar eso para darle al cliente tiempo para que pueda obtener las vacunas de COVID. Pero si el cliente no lo completa en el plazo, puede responder al RFE y si se niega el caso, puede hacer una apelación para reabrirlo y puede presentar pruebas que no se habían incluido antes en el expediente. Y cuando llegue de nuevo la oportunidad, su cliente ya tendría la vacuna completada de COVID. Y también hay un argumento que quizás no funciona con el servicio de migración, pero en los casos de visa U, donde solicitan evaluaciones médicas
hay un estatuto que dice que no debe mostrar admisibilidad bajo fundamentos médicos. Así que quizás hay un argumento que no deberían pedir esto. Esta es una opción. Rebeca, ¿alguna otra sugerencia en cuanto a esta pregunta sobre las vacunas? No, yo creo que usted lo respondió muy bien. Muy bien. Adelante. Mi única sugerencia es que tengan información precisa en cuanto a la situación de vacunación de su cliente y todo lo que usted sepa se debe documentar de manera correcta. Alguien estaba preguntando qué es un CIMT. Es un crimen involucrando aquí vemos, es un crimen en el INA 212A2. Teníamos un webinario, lo pueden mirar. Es específico al circuito. Ahí vemos si un crimen es un CIMT, incluye el análisis, un delito de vileza moral. Así que pueden estar pendientes de eso. Beca, quería saber si usted tenía alguna idea. Alguien en la preguntas y respuestas había preguntado que recibir una notificación negada para un proceso de U porque fue denegado inicialmente y apelaron y eso fue aprobado. ¿También tienen que apelar la notificación denegada para el U también o es parte de lo inicial? Yo no sé la respuesta, Kelly. Bueno, yo diría que traten de mirar a ver si tenemos algún consejo para eso. Yo tampoco tengo la respuesta exacta, pero si no lo quieren presentar a nosotros como una información o una pregunta, podríamos investigar nosotras y luego darles un poco más de información. Y Sara hizo una declaración útil sobre la pregunta de COVID y pedir una extensión. Dijo que habían pedido una extensión en cuanto al RFE y habían recibido eso. Así que por favor tengan en cuenta que eso lamentablemente puede suceder. Alguien más dijo que recibieron una solicitud para los informes de policía, así que lamentablemente eso no es sorprendente porque siguen pidiendo los informes de policía. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Había una pregunta que había salido en el chat. Alguien había preguntado. A ver, voy a buscar la pregunta aquí en el chat. María había preguntado si lo mismo se aplica a los procesos consulares para los derribados en el extranjero y no sabía cuál era el proceso exacto para poder responder a su pregunta. Y mientras estamos esperando esa información, adelante, Rebeca. Bueno, llega a responder a esa otra pregunta mientras estábamos esperando. Había una pregunta para la solicitud de las certificaciones en el proceso de ajuste de U y yo decía que parecía que esto estaba sucediendo. Yo no sé si es una tendencia, pero las instrucciones, si consideran un nuevo formulario en esa etapa o una copia nueva firmada del documento anterior, y esto sigue disponible y es útil en el caso de que sea renovado y parece que el servicio de inmigración está solicitando que si se había presentado estas otras pruebas que sigan disponibles, pero también hemos visto éxito en el caso donde no se firma el nuevo formulario, así que esa es una opción también.
Uy, qué buen consejo. María había aclarado aquí en el chat que en su caso la visa U fue aprobado, hicieron el proceso para los derribados en el extranjero y fue denegado sin explicación. Así que las reglas que nosotras habíamos mencionado en cuanto a los NOID, los RFE, las políticas y los reglamentos, eso se aplica al Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos y el Servicio de Inmigración procesa estos temas consulares y son un poco distintos. Yo miraría el título 22, capítulo 1 de los reglamentos en el Departamento de Estado y miraría los reglamentos para visas de no ciudadanos. No tengo las citas exactas, pero creo que es un buen lugar para mirar cuáles son los requisitos en el caso de que se niegue una visa. Y también pueden programar una cita con nosotros para recibir asistencia técnica y consejos más específicos para su caso. Kathleen is flagging a technique Y where Kathleen está mencionando una técnica para que alguien pueda obtener la vacuna de COVID y no es una exención, pero tenía alguien que tenía temor de tener reacciones alérgicas y el médico encontró que eso era aceptable. Qué bueno saberlo. Sí, gracias, Kathleen. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, ¿se debe presentar una tarjeta de COVID con la aplicación inicial de la visa U o VAWA o solo cuando se solicite? Es una buena pregunta. Las vacunas de COVID son necesarias como parte del examen médico. Esto es lo que alguien tramita cuando piden que se le ajuste la situación migratoria, por ejemplo, para la tarjeta verde o la tarjeta residencial. Y en el formulario 498, que es para la visa U, no se debe tramitar un examen médico inicialmente, así que no tendría que presentar las pruebas de vacunación de COVID con la visa U y lo mismo con la petición de VAWA. Es como una petición de inmigrantes de visa, pero no es una aplicación de ajuste de situación migratoria. Si su cliente VAWA también estaba tramitando un ajuste de la situación de VAWA, también tendrían que eventualmente presentar un examen médico. No lo tienen que presentar con el I-495, pueden, pero no es un requisito, pero eventualmente tendrían que comprobar que tienen esa vacunación de COVID. Alguien había mencionado un memorando para la admisibilidad de salud para la visa U. Quizás no quedó claro, no es un memorando, pero es estatuto INA 245M, lo he escrito en el chat. Si lo miran, podrán ver que la única razón por la cual no es admisible que se considera en el caso de los ajustes nuevos es la inadmisibilidad por ser procesado por las muertes extrajudiciales u otras razones y no es por salud. Es decir, esto no se considera en el caso del ajuste de la visa U. El argumento es que el propósito del examen médico es para ver si un cliente no cumple con los requisitos por no tener ciertas vacunas. Si esta no es una inquietud para el ajuste de visa U, no tendrían que presentar el examen médico. El problema es que en este momento el servicio de inmigración no está de acuerdo con ese argumento. Dicen que lo pueden solicitar incluso si no es por esta razón, pero ese es un argumento que ustedes pueden hacer ante el servicio de inmigración. Tenemos una pregunta aquí. Si un cliente quiere tramitar una exención por la vacuna de COVID, las vacunas o las exenciones, mejor dicho, por no tener las vacunas están incluidas en el manual y normalmente serían como, por ejemplo, que no es apropiado medicamento, no es apropiado por la edad, no está disponible.
Si es alguna creencia, alguna razón religiosa por la cual no puede obtener la vacuna, puede ser muy difícil hacer ese argumento. Solo para la vacuna de COVID se ha tenido otras vacunas, así que tienen que mirar esa política en el manual y ver si su cliente cumple con ese reglamento. Perdón, adelante. Y no se tramita esa extensión en la manera frecuente que tramitamos una extensión como el I-495, sino es una excepción que el profesional médico indicaría y eso se haría durante la evaluación médica. Gracias, Becca. Sandra estaba preguntando si es normal que el Servicio de Migración solicite una extensión de tarifa o un pago por un I-765 en una visa U. Es una buena pregunta. No deberían solicitar esto si el I-765 es un trámite inicial y se está presentando bajo la determinación. En el manual está muy claro eso. Era un problema particularmente al final del 2021, pero el año pasado el Servicio de Migración sí dijo que era un error. Así que si usted aún está teniendo ese problema, por favor, comuníquese con nosotros para recibir asistencia técnica. Y ese es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por haber participado. Fue muy bonito escuchar sobre sus experiencias y por favor, rellenen la evaluación, las leemos y las utilizamos para luego ayudarnos a planear las capacitaciones de cara al futuro. Que tengan una buena tarde y muchas gracias, Beca. Gracias a todos y todas. Por favor, cuídense.